Qué buena la canción esta, Steal Away, escaparse o escabullirse, Steal Away, de 1980, Robbie Dupree. Aquí una buena selección de Marcelo Fernández, a quien saludamos, agradecemos, también a José Ayala que está ahí. Bueno, siempre ultimando los detalles. Hoy vamos a hablar de muchas cosas así aleatoriamente, pero porque hay un señor que sabe mucho y que está con nosotros y es como una suerte de libro abierto él, y me gusta la manera en que él expresa lo que siente o lo que sabe de acuerdo a las consultas nuestras, ¿verdad?, sobre temas disímiles. Estoy hablando de Jorge Daniel Codas Thompson, a quien saludamos y recibimos con un gran aplauso. Y está más acicalado, hoy vino más acicalado. Dice que está ganando peso, quiero decir perdiendo peso. Jorge Daniel Codas Thompson, médico, docente, máster en gobernanza global y diplomacia. Y él siempre se aboca a los temas internacionales por lo general. Pero él es paraguayo, por supuesto, estudió en Cuba, también estudió en Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿cómo estamos hoy a nivel país acá en Paraguay? ¿Necesitamos un Kim Jong-un nosotros acá? ¿Necesitamos un, qué sé yo, cómo se llama el líder de Vietnam, que hizo que su país crezca a través de un PIB mucho más nutrido después de haber pasado por un montón de guerras Vietnam? ¿O necesitamos de vuelta a alguien como Alfredo Stroessner aquí en Paraguay para cortar el bacalao y que nos muestre con seguridad como un país mediterráneo, pero que se haga respetar? ¿Qué evaluación haces vos al respecto? Así de entrada te digo, y discúlpame que me meta en esto porque yo sé que no es tu tema, pero vos lo mismo estudiás como un ciudadano cualquiera lo que pasa, lo que acontece, lo que sucede acá en nuestra república. ¿Qué necesitamos nosotros? Buen día, Bruno. ¿Cómo te va? Para vos, muy bien, gracias. Para tu equipo y para la audiencia. Bueno, yendo al tema, yo creo, como vos decís, yo no hago análisis doméstico, pero sí hay un factor internacional muy importante en lo que vos me consultás. Paraguay, siendo un país sin litoral marítimo y un país relativamente chico alrededor de sus vecinos, necesita, en mi visión, una proyección internacional muy potente, con visión de largo plazo, con una visión de diversificar mercados, de transferencia de tecnología para modernizar el país. Y ahí yo creo que tenemos algunos desafíos, pero también algunos aciertos. El hecho de que el presidente Santiago Peña esté viajando, esté haciendo lo que él mismo denominó diplomacia presidencial, yo en principio lo veo como muy positivo porque él va y presenta el país. El desafío está a ver qué sucede cuando, si en efecto inversionistas se interesan en invertir en el Paraguay, qué pasa cuando vienen acá y tienen que lidiar con la burocracia, tienen que lidiar con la burocracia, me refiero a la administración pública, no al acto de ser burocrático. Tenemos los mecanismos para que la incorporación de la inversión sea ágil. ¿Tenemos los servicios públicos acorde con las expectativas? Tenemos un problema en ese sentido, porque hay todavía... Creo que es indudable que Paraguay mejoró mucho en los últimos 20 años en términos macroeconómicos. Si bien, en mi visión, la tasa de crecimiento económico que hemos tenido no es peculiarmente alta, sí ha sido bastante estable, con la excepción de los años del gobierno anterior, porque le tocó el problema de la pandemia y le tocó la crisis económica que vino post-pandemia también. Le tocaron fenómenos climáticos que afectaron al agro, entonces hubo factores que disminuyeron mucho el PIB, el crecimiento del PIB. Pero en general hemos tenido crecimiento, pero no el nivel de crecimiento que necesitamos para que el país se potencie y llegue a la siguiente etapa. Ahora, con la primera certificación de grado de inversión, se necesitaría por lo menos una certificación más para que realmente
se nos considere país con grado de inversión, digamos los dos que todavía no se pronunciaron, que son Standard & Poor's y Fitch, que una de las dos D. Muy bien. Y en ese momento nosotros entraríamos a otra etapa probablemente. Los inversionistas se van a interesar más, van a empezar a preguntar más. Es muy importante preguntarnos de nuevo, Bruno, qué pasa cuando ellos vienen, es decir, van a contratar bufetes de abogados, asesores económicos, etcétera. Factor humano, ¿existe factor acá? humano, hay factor humano, pero yo creo que para lo que yo le escucho al presidente Peña proponerse, yo creo que tenemos todavía un trecho que recorrer. Necesitamos más factor humano. Yo creo que en ese sentido, iniciativas como las becas Carlos Antonio López y similares son muy fundamentales porque llevan justamente a las personas que tienen talento a un nivel superior, y es muy importante tener los mecanismos para que cuando ellos vuelvan, porque están obligados a volver por un periodo de tiempo, ocupen lugares de empleo que puedan, en los cuales ellos puedan redundar, digamos, exactamente, ese esfuerzo que se hizo para enviarlos afuera. Exactamente. Y eso creo que nos está dando yo vi en por un gran primera porcentaje. Vez, yo vi por primera vez la falla de ese mecanismo en Chile. En Chile mandaron en total se calculó que iban a llevar 30.000 personas a hacer su máster afuera, en las 150 mejores universidades del mundo. Pero ¿qué pasa? Primero, no discriminaron por tipo de actividad. Cada uno elegía lo que quería estudiar y se iba nomás. Y por supuesto, ¿qué pasa? Que tampoco se diseñaron los puestos en los que esa gente tenía que estar al volver. Claro, por eso. ¿Y qué pasa? Mucha gente volvió con doctorados en relaciones internacionales, másteres, no etc. tiene cabida esa gente. No tiene cabida. ¿Y qué pasa? Que terminan por esperar que se cumpla el plazo que tienen que cumplir dentro del país y después se van. Porque no tienen dónde aplicar su talento. Singapur, por el contrario, que es un país, a pesar de ser el libre mercado, es un país muy planificador. Cuando ellos hicieron su esquema similar de becas, ellos diseñaron los puestos que se iban a necesitar. De acuerdo a esos puestos se seleccionaron los estudiantes que se iban a ir a hacer máster, doctorado o postdoctorado afuera, con la garantía de que cuando volvieran iban a tener ya el puesto asegurado, en lo que ellos estudiaron. Claro, y eso es muy diferente, Bruno, porque ahí vos tenés una explosión del capital humano, tenés un efecto derrame muy importante en la sociedad, porque toda esa gente que vos mandaste con una inversión de dinero importante vuelve y retorna al país, retorna en el sentido económico, digamos. Sí. Y yo creo que por ahí pasa el desafío. No creo que todo esté mal hecho, Bruno. No, yo no dije eso. No, yo sé que no lo dijiste. Me refiero nomás que a veces uno escucha también críticas muy negativas. Lo que sí creo es que tenemos que tener una política exterior que se inserte más hacia el mundo. Nosotros aprovechar, por ejemplo, tenemos un organismo que se llama REDIEX, que es para la promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. Tienen que estar en cada embajada, Bruno. Tiene que aumentarse el presupuesto si es que no lo tiene el Estado. Tiene que mandarse a acompañar a los diplomáticos para que cuando los diplomáticos hagan su esfuerzo de contactar inversionistas, o el presidente o alguien del Poder Ejecutivo vaya a hacer presentaciones, la gente de REDIEX esté presente también. Ahí, por ejemplo, Chile lo hace muy bien. Si yo te muestro fotos de las delegaciones de Chile que se van, por ejemplo, a un evento económico en Asia, tenés al Poder Ejecutivo con sus principales componentes y una gran lista de empresarios, los más poderosos del país, que van ya para buscar oportunidades. Qué interesante. Fíjate el contraste nomás. El presidente Peña viaja mucho con un equipo reducido de gente. Necesitamos pasar al siguiente nivel, que el empresariado acompañe más, que se busque ese contacto de los paraguayos con sus pares internacionales. Los empresarios paraguayos con sus pares internacionales. Sí. Así es. Bueno, pero te quedas corto todavía, porque decime lo que está pasando en Vietnam. Vietnam, que está siendo liderado por una suerte de régimen dictatorial, digamos, pero está a un nivel superior de lo que era Vietnam antes, porque había una foto así de una nena que venía corriendo desnuda, no sé si te acordás, la guerra de Vietnam. O sea, con las quemaduras del napalm. Claro, te acordás muy bien, la nena. Esa era la imagen de Vietnam en aquella época, hace 30, 40 años, no sé cuánto tiempo atrás. Y hoy Vietnam es diferente.
¿verdad? ¿Es así? Es así. Bueno, Vietnam pasó de ser... ¿Cómo logró esa diferencia, ese incremento en todos sus niveles, digamos, económico, financiero sobre todo? Muy interesante el caso de Vietnam, porque Vietnam tuvo que librar varias guerras. Ahí está. Esa imagen sí. Recorrió el mundo y sintetizó la barbarie que había ahí en ese país hace 50 años o 40 años, no sé cuánto. Sí, los años 60 fundamentalmente. Impresionante esa imagen, que no sé si ganó un Pulitzer aquel que sacó esa fotografía, pero en fin, era la imagen de Vietnam. ¿Y hoy cómo está Vietnam? Bueno, Vietnam, antes que todo hay que acordarse que pasó por una cantidad importante de guerras muy desafiantes. Primero tuvieron que pelear contra el ocupante japonés en la Segunda Guerra Mundial. Salieron bien librados. Después pelearon contra su colonizador, que era Francia. Lograron vencer. Sí. Se quedó en lugar de Francia Estados Unidos, sí, que ganó todas las batallas, pero perdió la guerra. Se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir. No pudieron nunca estabilizar el país, se tuvieron que retirar. Y Vietnam del Norte absorbió a Vietnam del Sur, se convirtió en un estado comunista unificado ya. Tuvieron una cuarta guerra que fue contra China, es decir, cuando Vietnam invade Camboya por la cantidad de barbaridades que estaba haciendo el régimen de Pol Pot. China, Pol Pot, sí. Sí, el Khmer Rouge. Qué bárbaro. Sí. Salvaje. Vietnam se tuvo que defender de China con su ejército de reserva y logró aguantar, y los chinos se tuvieron que retirar. Es decir, ellos ya habían hecho un mérito como pueblo muy impresionante. Y yo creo que como pueblo salieron muy fortalecidos del hecho de poder decir que ellos derrotaron a 4 de las grandes potencias bélicas de su momento. Lo otro que sucedió con ellos es que cuando Deng Xiaoping toma el poder en el año 79 en China, los vietnamitas, que son gente muy pragmática, muy estudiosa, empezaron a seguir el caso chino. Las famosas zonas económicas especiales que se hacían en las primeras regiones de China, la liberalización, la privatización, la entrada del capital privado, y con muchos años de rezago respecto a China, ellos también empiezan su proceso de reforma. Como son una dictadura de partido único, heredada del comunismo puro, digamos, las medidas ahí se toman y se cumplen, ahí no hay debate, digamos. Nadie duda. No, ahí no hay posibilidad de debatir con ellos. Van logrando unas tasas de crecimiento económicos muy altas, similares a las que tuvo China hasta hace poco, 8, 9, 10% al año. Vietnam, de ser un país extremadamente pobre, hoy a paridad de poder adquisitivo, su PIB per cápita es similar al de Paraguay. ¿Ah, sí? Sí, hoy, porque Paraguay, contrariamente a lo que mucha gente cree, es un país de ingresos medios, no estamos tan mal en lo general. Lo que pasa es que dentro del país eso mucha gente no lo siente todavía. Hay indicadores de pobreza, etcétera, que son un poco preocupantes. Bueno, Vietnam llega a nuestro nivel, pero además con una perspectiva de crecimiento muy superior, porque su tasa de crecimiento anual es muy alta, Bruno. Siendo que hoy en China hay problemas de tipo económico, China está con problemas por varios motivos, y que el gobierno chino se ha puesto muy represivo, inclusive con los extranjeros. Un número creciente de empresas instaladas en China se están mudando a Vietnam. Entonces Vietnam está recibiendo un flujo de inversión extranjera directa extraordinario. Y eso hace que la sustentabilidad de su crecimiento económico sea muy alta. Esa es la realidad de Vietnam. Y te voy a contar una anécdota adicional sobre Vietnam que yo la vi. A ver. Los mejores estudiantes de la carrera de medicina en Cuba, por lejos, los vietnamitas. Así que por lejos. Pero impresionante, Bruno. Ahora, ¿qué preparación tuvieron ellos para ir a Cuba a estudiar? Yo no sé. Nunca tuve oportunidad de hablar en detalle. Estaban primero los vietnamitas y después los nigerianos. Esos eran los dos grandes grupos de estudiantes de muy alto rendimiento. Bueno, esto es Vietnam hoy. Sí. Pucha, impresionante. Hanoi, impresionante Vietnam. Que está bajo un régimen comunista, ¿verdad? Así es. Pero mira lo que es. Sí, ¿por qué no somos nosotros comunistas? A ver si nos tornamos así. Yo creo que no va a hacer falta eso, Bruno. Yo pienso que es más una cuestión de adquirir pensamiento de Estado. Necesitamos empezar a pensar el país a 25, 30 años y todos los planes que se hagan. Eso es muy, muy cierto lo que decís. En otras latitudes se piensa al revés, digamos, se piensa por lo más difícil, lo más lejano, y después
lo mediático, lo medio, y después lo mediático, digamos, la parte actual. Así es. Se va de mayor a menor, ¿verdad? Claro, de lo más largo a lo más corto. Sí, de lo más largo a lo más corto. Porque al hacer primero tu planificación a largo plazo, vos ya sabes a dónde querés llegar. Claro, fabuloso. Y entonces el mediano plazo y el corto plazo se adaptan a esas metas. Ahí es donde yo creo que tenemos un desafío todavía importante. Hay algunas mejorías, es decir, yo creo que el país está adquiriendo una mentalidad de asuntos de Estado. El tema de Itaipú, por ejemplo, se toma ya como algo que trasciende a los gobiernos. Hay temas un poco, digamos, sorprendentes. ¿Por qué no salen noticias sobre la renegociación del anexo C? Por darte un ejemplo, no sé, se debería estar renegociando. No sé si llama la atención eso poderosamente. Sí, porque tenemos en teoría hasta fin de año. Eso fue lo que se acordó. Bueno, Lula hace una semana atrás dijo que gracias a la técnica de ingeniería de Brasil se construyó Itaipú, por ejemplo. Bueno, eso es bastante debatible. Yo creo que Paraguay hizo lo suyo. De acá no salió nada rebatiendo eso o acompañando lo que quieran ustedes. Yo creo que es debatible y es más, recordemos que del lado paraguayo hubo dos grandes actores económicos. Uno fue Connempa. Ahí está. Itaipú es para Lula un monumento a la ingeniería brasileña. Seamos honestos, dijo Lula da Silva en un acto de lanzamiento de la política energética de transición energética que tuvo lugar en la sede de Brasilia del Ministerio de Minas y Energía de Brasil. Bueno, en fin, de acá nadie dijo nada. Si te he visto no me acuerdo y chao, dieron vuelta a la página. En fin, pero Itaipú está gracias también a un régimen que habrá luchado para conseguir esto. Yo creo que al régimen de Stroessner le tuvo que haber sido muy desafiante esta negociación, porque hay que recordar que en el año 1965, ya en el gobierno militar brasilero, hubo una invasión a territorio que nosotros consideramos paraguayo, en Puerto Renato creo que se llama. Puerto Renato, sí. Que tuvo que venir inclusive el secretario de Estado Dean Rusk de los Estados Unidos para destrabar el conflicto. Entonces, a partir de ese diferendo, tuvo que construir el régimen, la negociación, primero en el acta de Foz de Iguazú, en el año 67, y después en el acta de Itaipú en el año 72 o 73. Sí. Se sentaron las bases para construir la represa, pero yo creo que efectivamente tuvo que haber sido muy desafiante. Por ejemplo, los precios de la energía excedente, que figuran de manera diferente entre las dos actas, tiene que haber sido un reflejo de lo difícil que fue negociar con los brasileros. Los brasileros tenían la oportunidad de hacer la represa más arriba sin participación de Paraguay. Entonces yo creo que el gobierno de ese entonces, sobre todo nuestro canciller Sapena Pastor, tuvieron un rol preponderante en lograr que fuera binacional la hidroeléctrica, con todos los defectos que se le podrán señalar al tratado y a cómo se financió, etcétera. Tenemos una represa que es un ejemplo mundial. ¿Qué iba a pasar si no teníamos Itaipú? Imagina, vayamos un poco más atrás. Nosotros no teníamos ni Acaraí antes del gobierno militar. Teníamos generadores allá en Sajonia que daban energía a una parte de Asunción. Grandes fábricas tenían sus propios generadores. Entonces, si pensamos lo que consume el Paraguay hoy en materia de energía, nosotros no teníamos cómo financiar nuestro crecimiento económico, no teníamos cómo darle la energía necesaria. Ahí jugó un rol fundamental Itaipú. Y todavía tenemos energía que podemos seguir incorporando. Pero la gente se da cuenta de lo que fue esa creación de Itaipú y después de Yacyretá, por más que se sacó mucho menos ventaja, nosotros no sacamos ventaja alguna, ¿verdad? Yacyretá. Pero, en fin, son dos hidroeléctricas binacionales gigantescas que no se hicieron en estos últimos 35 años, sino mucho antes. Mira, yo creo que las personas que estudian estos temas conocen todos los defectos que tuvo y todos los beneficios que entraron también. Al paraguayo de a pie yo no creo que le interese demasiado el debate fino. Ellos quieren tener electricidad estable en su casa, electricidad en el alumbrado público y que no se les vaya la luz en verano. Ese es el pensamiento de la mayoría de las personas. Y lamentablemente en los últimos años ha habido problemas de apagones. Una ironía,
mayor productor de energía hidroeléctrica per cápita del mundo, teniendo apagones. Entonces, creo que se está superando esa etapa con las inversiones que están haciendo desde la ANDE, aunque no son, de acuerdo a su propio plan, no son suficientes. Pero creo que hay avances. Ahora, ¿cómo van a hacer para en los siguientes 3 años mejorar la infraestructura eléctrica y poder mover nosotros toda la energía que nos corresponde desde Itaipú? Y habría que ver... Who knows? Who knows? Who knows? Bueno, pero ¿qué pasó ayer? Ayer también nos despertamos con una información que venía de Corea del Norte. Kim Jong-un culpó a 30 funcionarios por la muerte de 4.000 personas en las inundaciones y ordenó que sean ejecutados estos 30 funcionarios. ¿Vos estás de acuerdo con eso? En absoluto, no, de ninguna manera. ¿Y cómo se maneja ese país? ¿Así nomás? ¿A dedo se maneja? Es una familia dinástica. Ahí el abuelo de Kim Jong-un fue el que fundó Corea del Norte. Contanos un poco eso. ¿Cómo no? Durante la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que Japón dominó Corea del Sur y Corea del Norte por mucho tiempo. Fue una colonia de Japón. Ellos logran sacarse de encima a Japón cuando termina la Segunda Guerra Mundial y queda el país dividido en dos. La Corea del Norte es la Corea comunista, la Corea del Sur, llamémosle capitalista, aunque cuando eso estaba tan poco desarrollada que no estaba bien. Y hoy es impresionante cómo está. Y hoy superó a Japón en PIB per cápita. ¿Ah, sí? Sí. Superó a Japón, no sabía eso. Sí. Japón tiene un PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo de $51.000 y Corea tiene 57.000. Superó a Japón. Superó a Japón, sí. Increíble. Es un datazo el que está dando. Sí, irónicamente copiándole mucho el modelo. Bueno, y decime, y este señor Kim Jong, ¿él qué se cree, este Kim Jong, una suerte de dios en la tierra? Es que la mitología que hay alrededor de los círculos de poder de Corea del Norte hace que no solamente haya factores ideológicos, hay de hecho factores cuasi religiosos en la manera en que ellos hacen la narrativa de la familia que gobierna el país. Y es una dinastía monárquica. El abuelo fundó el país, muere él, sube Kim Jong-il, el hijo, que es el papá del actual, muere él y sube Kim Jong-un, este señor que está ahora. Entonces estamos hablando de un régimen extremadamente represivo. Te comento, cuando yo estuve en la Academia Diplomática Cubana, los diplomáticos cubanos estaban asustados de lo que era vivir en Corea del Norte. Así, siendo Cuba una dictadura comunista también, ellos mismos decían, es que no hay, es incomparablemente más represiva. Observen estas imágenes. Hay una imagen ahí que divide la pantalla. Este es el señor que maneja a su antojo y paladar el país llamado Corea del Norte. ¿Y qué poder tiene este señor? Ahí está verificando las muertes y las inundaciones. Justamente por las inundaciones murieron 4.000 personas y ordenó se ejecuten a los 30 funcionarios que debieron seguramente de advertir que esto iba a pasar y bueno, no lo hicieron seguramente y entonces sufrieron las consecuencias. 4.000 personas fueron acusadas de corrupción y de abandono de su deber en medio de la tragedia provocada por las fuertes lluvias en las provincias de Chagang y en la región del río Valu. ¿Es así? Sí. A ver, países con este nivel de centralización del poder hacen que cualquier tipo de decisión importante que se tenga que tomar se difiere a las autoridades de más nivel. Entonces, la persona responsable o las personas responsables de atacar un fenómeno como este no van a tomar ninguna decisión hasta que la orden venga de arriba. Y si esto fue muy intempestivo, si esto fue muy abrupto, obviamente las inundaciones comenzaron y la orden no había llegado. Entonces directamente los acusan a ellos de una indecisión, abandono de poder como le llaman, pero ese abandono de poder está dado porque ahí nadie se anima a tomar una decisión si es que el único líder no lo señala. No lo señala, exactamente. Bueno, y cambiando rápidamente, porque está el embajador de México acá, que tenemos que conversar con él también.
está llegando la fecha patria mexicana y hay eventos que van a celebrar todo ese acontecimiento. Entonces nos viene a hablar acá el embajador, como de costumbre, un gran amigo de la casa. Querido Jorge Daniel Codas Thompson, esa invasión del Islam en Europa, ¿cómo vos describirías y cómo sintetizarías? Yo no hablaría de invasión por lo siguiente, Bruno. La llegada de personas de religión musulmana a Europa comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque los europeos no querían acometer cierto tipo de tareas que no le eran muy agradables y empezaron a traer gente de sus propias colonias, sobre todo Gran Bretaña y Francia. Sí. En el caso alemán no, porque Alemania no tenía colonias en regiones de religión musulmana, pero de todas maneras admitieron mucha gente, sobre todo muchos turcos. Muchos turcos, sí, hay muchos turcos en Entonces, Alemania. inicialmente no se les vio a ellos como un fenómeno amenazante. Ellos llegaron muy deseosos de trabajar, muy deseosos de salir adelante. La mayoría, eso lo dicen, digamos, los libros de historia y las encuestas, no vino con la intención de quedarse permanentemente, vino con la intención de ganar un cierto nivel de ahorro para volver a sus países. Y volverse a ir. Ahora, con la inestabilidad que han tenido los países de origen, con el tiempo, sobre todo a partir de los años 70 y 80, la migración musulmana hacia Europa, entre ellas Gran Bretaña, se empezó a disparar. Se constituye en un gran problema, entonces. Mi opinión es que se constituye en un gran posible problema. ¿Por qué? Porque yo divido personalmente la inmigración musulmana en tres. Primero, los musulmanes liberales, es decir, la gente que piensa como nosotros, tienen su religión, adoran a su Dios, etcétera, pero en la vida, diaria, no se diferencian de la población occidental. Ahí no hay problema. Y, por ejemplo, hay 300.000 musulmanes viviendo en Londres, que tienen altos cargos en lo que se llama la City, el centro financiero de la capital de Gran Bretaña, sí, que no tienen ningún tipo de problemas con la sociedad occidental. Después viene un segundo grupo, que son las personas que profesan la religión musulmana, pero tienen ciertas actitudes contrarias a lo que nosotros interpretamos como lo correcto. Ejemplo, la obligación del uso del niqab, del hijab o de la burka, dependiendo del caso, el rol que puede jugar o no la mujer en la sociedad, etcétera. Y ahí hay un posible, hay un politólogo de Harvard que ya falleció, Samuel Huntington, que hablaba de choque de civilizaciones. Así, choques. Sí, y ponía a la civilización musulmana como una, de hecho, como una de ellas. Ese grupo está generando ciertos problemas en el sentido que les cuesta integrarse a Occidente. Y hay un tercer grupo muy pequeño, que es el que ya es preocupante, que son los radicalizados. Los que han hecho atentados, te recordarás, claro. El que hicieron en Londres, el que hicieron en la estación de Atocha en España, en España, etcétera. Y ese grupo es complejo porque si vos considerás que hay 28 millones de musulmanes aproximadamente en la Unión Europea y estás hablando quizás de 1.000 radicalizados, descubrirlos, hacerle el seguimiento y eventualmente procesarlos es muy difícil. Bueno, las encuestas muestran cada vez más temor hacia los musulmanes europeos y estos creen que los europeos ridiculizan su religión. Ese es un punto neurálgico para ellos de mucha importancia, pero no es fácil. ¿Cómo puede Europa atentar la integración musulmana en estados laicos? Es una consulta. La radicalización y el extremismo ¿tienen que ver con la marginación económica o son productos de un discurso que divide el mundo en dos bandos? Nosotros y ellos y nosotros. El extremismo tiene su origen solo en la fe. En tal caso, ¿por qué un extremista noruego mató en el 2011 a docenas de compatriotas suyos que no eran musulmanes? Los estados de Europa siguen enzarzados en estas espinosas cuestiones sin llegar a ser capaces de articular una respuesta coherente. ¿Y qué decís al respecto, Jorge? La relación del Islam con Europa es bastante antigua ya. Hay que recordar
que en el 711, después de Cristo, hubo una invasión bastante masiva de países musulmanes hacia el continente europeo. La palabra Gibraltar, el peñón de Gibraltar, viene de Gibr al-Tariq, el monte de Tariq. ¿Quién fue Tariq? Tariq fue el gran conquistador musulmán. Eso, qué interesante. Gibr al-Tariq. Gibr al-Tariq. Significa el monte de Tariq. Y Tariq Gibraltar. Claro, hoy se llama Gibraltar. El extremo allá el peñón, por el cual siempre están enfrentados España con Gran Bretaña. Con Gran Bretaña, claro. Él entra a Europa y a partir de ahí se hacen califatos y emiratos, entre ellos Andalucía, Al-Ándalus en su momento, el de Granada, que fue el último en caer. Entonces, a partir de ese momento, por más de que hubo una reconquista, digamos, católica de Europa y fueron expulsados la mayoría de los musulmanes y, por cierto, también los judíos, que en ese momento se llevaban bien con los musulmanes, hay una fascinación y a la vez un cierto rechazo del europeo hacia el musulmán. Eso hay, este estudio que mostraste, el de Open Mind BBVA, yo te recomiendo leerlo in totum, porque es muy profundo en cuanto a las causas de los problemas que hay entre Europa y el Islam y entre otros fenómenos como, por ejemplo, la marginalización por razones económicas y cómo eso causa radicalización en los jóvenes musulmanes. No es en sí por la fe, sino por razones socioeconómicas, entre otras causas. Y es un fenómeno que yo creo que va a ser muy difícil de manejar porque la cantidad de inmigrantes que está llegando por vía ilegal a Europa es impresionante. Europa cada vez se pone más dura en cuanto a los estándares de inmigración, pero le llegan por vía ilegal. Entonces, una vez que llegan es muy difícil repatriarlos y esa gente se queda a vivir ahí. Entonces, es un esquema que los europeos van a tener que aprender a manejar. No es fácil. Yo presencié y, por ejemplo, estar en Londres y darte vuelta y decir, yo estoy en Medio Oriente. Es decir, todo lo que ves son hombres vestidos como Medio Oriente, las mujeres con el niqab o con la burka, la mezquita, etcétera, pero así, y decir, pero esto es el ¿En qué parte del mundo estoy? Claro. La Unión Europea se enfrenta a un gran desafío. Las políticas defensivas y de protección en el Mediterráneo no han conseguido frenar a los solicitantes de asilo, a los refugiados o a los inmigrantes. Sí es. Así que hay una suerte de collage ahí, de ¿cómo que se llama? De tutti frutti ahí. Entonces, hay varias razones. Bueno, este es un tema que tenemos que seguir analizándolo porque, y vos sos el indicado para ello, Jorge Daniel Codas Thompson, a quien agradecemos mucho. Viene nuestro siguiente invitado, tenemos que despedirte, pero es interesante todo esto porque sin darnos cuenta pintamos los movimientos del mundo, porque todo está moviéndose ligeramente, ¿verdad? Sin darnos cuenta, pero se mueve todo. ¿Es así o no? Es así, estamos en un momento dinámico y complejo del mundo, Bruno. Conste que no tocamos lo de Medio Oriente, lo de Ucrania, lo de Rusia. El posible conflicto entre Hezbollah, Hamas, Irán e Israel, hay mucho por desarrollar. Posible. Y es un conflicto de bajo, excepto con Hamas, es de baja intensidad por ahora. Pero hay un chispazo, Bruno, y se puede desatar una guerra abierta entre Irán, Hezbollah e Israel. Tenemos que empezar a llorar entonces. Y tenemos por lo menos que aprender a analizar y prever lo que puede pasar, entre otras cosas el disparo de los precios del barril de petróleo. Ah, sí, claro.